Ya está grabando. Ok. Perfecto. Entonces, les indicaba que nosotros vamos a ver pues, de las 5 etapas que ustedes seguramente ya vieron cuando exploraron en Derecho Procesal Penal 1. De esas, hay 3 importantes que vamos a ver y a conocer a detalle. Y conocerlo a detalle implica entender la concepción general de las etapas y los objetivos, fines o metas de cada una de ellas, y por supuesto adentrarnos en cada una de sus subetapas y eventualmente tener la práctica necesaria para poder participar de forma escrita u oral en las diferentes etapas y subetapas del proceso penal. En ese sentido, yo les había indicado que son las 3 que vamos a ver. Las primeras es los que manda el programa, la etapa preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral, que la etapa intermedia la vamos a ver en lo que dura el primer parcial, el periodo del primer parcial, la etapa intermedia para el segundo parcial y el juicio oral que lo haremos con todas sus actividades para el examen final. Y esa es una tendencia más o menos. Entonces, de aquí, en esa estructura que nosotros sabemos que es muy lineal, que es muy clara y que en la clase básica de Derecho Procesal Penal tenemos como una preponderancia importante, que además es algo que en donde se ha impuesto un sistema procesal acusatorio, pues sigue la misma línea con algunas denominaciones. Por ejemplo, la primera fase, que se denomina de investigación en algunos otros lugares, que para nosotros es la etapa preparatoria, pues en algunos lugares, como les digo, pues todavía recibe el nombre de instrucción o de fase de instrucción o de investigación en otros lados, pero que al final no es más que la fase en la que se prepara la evidencia, los medios de investigación y todos los elementos de juicio que fundamenten una acusación o bien se pida al Ministerio Público pues la clausura, el archivo o el sobreseimiento si no existieran los elementos suficientes para solicitar una apertura a juicio. El hecho de recordar la fase de investigación como fase de instrucción es una, pues por supuesto, manifestación inquisitiva, como iremos entendiendo cuando nos vayamos adentrando en la fase. De igual manera, la segunda fase, que pues se denomina como fase intermedia, y es en la que se tiene por objeto analizar y discutir la validez de la acusación que plantea el Ministerio Público. Es una especie de control que existe o que debe hacerse respecto a las diligencias de investigación que el Ministerio Público ha realizado. Tengo otra solicitud de ingreso en estos momentos. Entonces, ese es el objetivo de la segunda fase, que es la etapa intermedia. Y acá, pues es importante entender o definir que existe una tendencia a suprimir esta fase, ¿no? Entre los estudiosos del derecho procesal penal. Sin embargo, pues es complejo eliminarla porque pues es una fase que, como bien acabo de mencionar, se hace o se constituye o se construye con el objetivo de discutir, de analizar la validez de la acusación que ha preparado el Ministerio Público, ¿no? Y por supuesto que es la que de encontrar esa veracidad, esa certeza, esa probabilidad, es que encaminamos a la siguiente fase o no, ¿no? Ahora bien, si se continúa como se ha estado haciendo o como se hace en la mayoría de los casos, porque pues hay en algunos casos, como decía, situaciones en las que, u ordenamientos en los cuales
se discute por parte de la doctrina si debe existir o no, pero digamos que es importante continuarlo porque, pues al final de cuentas, se constituyen en jueces contralores del Ministerio Público en esta etapa los que inicialmente dirigían la investigación, ¿no? Y pues que su trabajo pues es precisamente procurar o definir la existencia o no de elementos para que haya una apertura de juicio o no. Por supuesto, hago esta alusión de una manera general, ¿no? Habrán algunas circunstancias a las cuales nos vamos a adentrar, algunos conceptos que ya veremos más adelante, ¿no? Pero que la idea ahorita es entender qué es lo que vamos a hacer. Primero la etapa de la investigación, luego la etapa, que es la etapa preparatoria, luego la etapa intermedia, que es una etapa en la que el Ministerio Público hará el que se validará, en el que se evaluará, en el que se peinará esa acusación y los que tienen los medios de investigación y que se acompaña, por supuesto, los medios de investigación que ha formulado el Ministerio Público en la etapa preparatoria. Y por supuesto, que la tercera etapa, que es la fase del juicio propiamente dicha, que como ustedes muy bien saben, es un juicio oral, es un juicio público en el que pues se reciben ante otro tribunal los medios de prueba para dictar la sentencia correspondiente. Lamentablemente, hay algunos rasgos inquisitivos en los procesos que se le señalan al proceso principalmente, y especialmente cuando se refieren a la posibilidad de incorporar alguna prueba de oficio o el caso de la reapertura del debate, etcétera, etcétera. Algunos asuntos que iremos viendo que son de sumo importantes y trascendentes. La idea acá es entender que en todo caso la parte medular del proceso, que es el juicio oral, está definida por las actuaciones realizadas en la etapa preparatoria y posteriormente fiscalizadas o auditadas o señaladas o cuestionadas en la etapa intermedia, ¿no? Al final de cuentas, esa es la línea. Por supuesto, nosotros nos vamos a adentrar inicialmente en los conceptos generales de la etapa preparatoria, ¿no? Es decir, ahí se me fue esto, ahí esta etapa preparatoria la vamos a resolver. En la presentación hay un error. Creo que se nos quedó la otra. Entonces, lo principal que veremos es la finalidad de esta fase, la fase preparatoria, de la instrucción. La instrucción es una, como bien señala la denominación, una fase preliminar, previa de los procesos penales, que evidentemente surgen de un hecho que reviste todas las características de delito. Y eso es lo que provoca el nacimiento, finalmente, de un proceso penal. Si no tenemos un hecho que sea, o que no que sea, que revista, porque no estamos calificándolo, que revista o que parezca ser un delito, para ponerlo en términos más claros, pues no existe proceso que iniciar, no existe nada que perseguir, ¿no? Entonces, la instrucción es esa fase previa, es una fase previa o preliminar de los procesos penales por delito, ¿no? No está, por supuesto, prevista para casos de faltas o de otro tipo de procesos que seguramente veremos en otro momento. Pero la finalidad, en todo caso, a grandes rasgos,
es la de preparar o hacer posible el juicio oral. Lo que también constituye o incluye decidir que no procede que se celebre el juicio oral, por ende, ¿no? O sea, por lógica, si se trata de preparar el juicio oral y en esa preparación se determina que no hace falta, pues precisamente también tiene esa finalidad. Entonces, de forma más concreta se puede decir que la instrucción sirve para algunas finalidades más específicas. En primer término, la fase de instrucción tiene una finalidad investigadora. Esa finalidad investigadora se materializa a través de una serie de actos o de diligencias que se dirigen a indagar sobre el hecho punible y sobre el autor de ese hecho. Desde esa perspectiva, la fase de instrucción o la etapa preparatoria, pues supone necesariamente una regulación jurídica sobre la obtención de las fuentes de prueba, que además es una obtención y unos medios de prueba que son distintos a los que vemos en otras ramas del derecho. No existen en otras clases de procesos, son completamente distintos. Entonces, el civil, el laboral, el administrativo, ¿no? Entonces, de esta faceta de la instrucción, de la etapa preparatoria o de la investigación, pues nos vamos a ir ocupando con detenimiento a lo largo de estas semanas, en la que pues llegaremos a estudiar no solo la regulación legal de las diversas medidas, sino que también en las diligencias que corresponden a la investigación. Ahora, dijimos pues entonces que en primer término la fase de instrucción tiene una finalidad investigadora. Y en segundo lugar, la fase preparatoria sirve para asegurar el éxito del proceso penal. Es decir, su eficacia, la eficacia más, o mejor dicho, la eficacia del proceso penal, porque es a través de la adopción precisamente de medidas cautelares, tanto como sobre la persona del acusado, como pues sobre el patrimonio de los responsables civiles. Y finalmente, también es finalidad, también es cometido de la fase preparatoria, proceder a la llamada imputación formal. Es decir, a la atribución de ese hecho punible, de ese hecho revestido de las características del delito, que deben atribuirse a un presunto responsable. Y este acto supone la delimitación del objeto del proceso penal y en una condición imprescindible para que pues, pueda procederse eventualmente a la apertura del juicio oral. Ahora, hay ciertas características, además de la finalidad, hay ciertas características de la fase de instrucción, de la etapa preparatoria que son importantes acotar y que nos tenemos que grabar o tenemos que tener claras las ideas. O sea, y esto no es para que se nos quede grabado de memoria, sino para que entendamos cuál es el objetivo, a dónde va y cómo sé que estoy en una etapa y cuáles son las características, ¿no? Entonces, así como aparece configurada actualmente en nuestro sistema procesal penal, la fase de preparatoria presenta ciertas características importantes. Primero, la obligatoriedad. Es obligatorio que todo proceso penal tenga una fase de instrucción, de investigación. O sea, la única excepción podría ser la que se constituye por el juicio de delitos leves o faltas, cuya sencillez
a juicio de los legisladores, pues hace innecesaria esa fase. No obstante, no cabe descartar que algunos juicios por delitos leves, de hecho, pues siempre vayan precedidos de una instrucción, ¿no? De elementos de investigación. Y esto sucede cuando, pues recibida la noticia criminal, el instructor incoa diligencias previas por delito y constata eventualmente que la conducta investigada merece la calificación de delito leve o de falta. Entonces, se ordena la conversión del procedimiento abreviado, pero habrá habido siempre esa instrucción previa, ¿no? O sea, no está definido en el camino, pero es importante. Lo cierto es que a guisa de primera conclusión, esta es una etapa para el juicio común, una etapa, una fase no importante, sino obligatoria. Esa es la primera característica que tiene esta fase. Segundo, la fase preparatoria, al menos por el momento, en nuestro ordenamiento, la fase preparatoria, la fase de instrucción, tiene carácter jurisdiccional. En la medida en que se encuentra dirigida por un órgano judicial, por un órgano jurisdiccional, y conlleva una constante formulación de juicios, es decir, una constante aplicación del derecho a casos concretos, ¿no? De forma excepcional, el proceso penal, en algunos casos, en algunos sistemas, ¿me están escuchando, perdón? Sí, licenciado. Licenciado. Claro y fuerte. Sí, licenciado. Oí un ruido en el audífono, perdonen. Entonces les decía que de forma excepcional en algunos sistemas el proceso penal de menores, por ejemplo, la instrucción termina siendo una actividad más administrativa y llevado a cabo por el Ministerio Público, etcétera, ¿no? La otra circunstancia es, o característica, perdón, es algo que digamos que al ámbito penal no les gusta mucho, ¿no? La denominación de esa característica es la sumariedad, o sea, entendida como la brevedad. Procuramos que sea una etapa breve, que sea lo menor tiempo posible, ¿no? Y eso es lo que pretende el Código Procesal Penal, que ese periodo de instrucción dure lo menos posible. Nosotros, en lo particular, tenemos una formulación que se haya concebida, y si alguien tiene a bien levantarme la mano para dar lectura, que tenga su Código Procesal Penal a la mano y me ayude a leer. Vamos a ver, permítame un momentito, ya vi que hay algunos, ahí está. Georgina, por favor. Juan Antonio, deja tu mano levantada. Necesito que me hagas el favor de leer el artículo 323. Ok, con gusto, licenciado. Artículo 323, duración. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita, y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Ok, perfecto. Muchas gracias, Yamile. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿El primer nombre, Yamile o Yamile? Yamile. Yamile, perdón. Yamile, sí. Ok, muchas gracias. ¿Quién me bajó la mano? Había levantado alguien más la mano. ¿Alguien más me puede ayudar con el artículo 324 bis? A ver, César Franz, por favor. Control judicial. A los 3 meses de dictado el acto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión de procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución
concediéndole un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda. Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al fiscal general de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente para que tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará, además, obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para lo que proceda conforme a la ley. Si en el plazo máximo de 8 días el fiscal aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la cláusula provisional del procedimiento con las consecuencias de ley, hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en este código. En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto de procesamiento. Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medida sustitutiva, la investigación no estará sujeta a estos plazos. Muchas gracias, César. Bueno. Entonces, nosotros, en nuestro código, el legislador procura que sea 3 meses y da la posibilidad que sean 6 meses, y ahí es importante que en ese penúltimo párrafo del 324 bis hagan el señalado en su código de que eso es lo máximo que puede durar, pero hay una condición jurídica, hay un supuesto jurídico que debe ser llenado para poderlo atender, y es un plazo, que ese plazo máximo de 6 meses siempre se puede dar siempre que se haya dictado una medida sustitutiva. Esa es la condición para llegar a los 6 meses y no hay más. Ahora, en la práctica ha de reconocerse que pues no todos los asuntos revisten la misma dificultad, ¿no? Y que pues algunos pueden requerir más tiempo. Por eso en otros ordenamientos como el mexicano o creo que el español, antes de que hubiese terminado esos 6 meses, un juez instructor, un juez de primera instancia para nosotros, un juez a cargo de la etapa preparatoria, a solicitud del Ministerio Público y pues por supuesto previa audiencia de las partes, ¿no? Para sostener nuestras garantías, puede declarar en ese caso que la instrucción es compleja. ¿Y cuándo lo puede señalar? Cuando sobrevengan circunstancias a esa investigación y que ésta no pueda razonablemente completarse en 6 meses o concurran de forma sobrevenida algunas circunstancias, como por ejemplo, cuando recae sobre grupos u organizaciones criminales, cuando tiene pues por objeto numerosos hechos punibles, cuando involucra a una gran cantidad de investigados o de víctimas, cuando exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen pues un examen abundante de documentación o complejos análisis, cuando se precisa de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o de públicas, cuando se trata de un delito de terrorismo. Esos son casos en los cuales, en definitiva, alguien dice ahí, como ejemplo, el caso de la línea, pues exactamente, ese es uno de los ejemplos que podría aplicar si nosotros tuviésemos esa legislación. Si nosotros tuviéramos la posibilidad en el código de una instrucción compleja, la instrucción compleja bajo esos elementos, pues se podría dar en un caso como este, ¿no? O sea, que con tanta cantidad, y además que encima lo complejizan más porque juntaron los casos, ¿no? Entonces, en el caso este, que no es el guatemalteco, ¿no? Ya hablamos de que en el caso de Guatemala son 3 y 6 meses máximo cuando hay medida sustitutiva. Entonces, en el caso de España, cuando esa instrucción se declara compleja, el plazo máximo de duración es de 18 meses. Y es un plazo en el que el instructor pues, de la causa puede prorrogar
si hace falta, y por supuesto a solicitud del Ministerio Público con la consabida audiencia, ¿no? Ese supuesto pues es muy interesante para esa complejidad de circunstancias que en este caso nosotros no la tenemos, ¿no? Entonces nosotros sí sostenemos esa sumariedad, esa brevedad de la etapa y como ustedes oyeron a César Franz, esa previsión legal que hay en el 324 bis es un tanto alambicada y admite algunas excepciones y algunas cositas, pero que igual no es una circunstancia importante. O sea, podemos fijarnos la idea de los 3 y los 6 meses. Por supuesto, lo vamos a ir reiterando y esos son conceptos que vamos a tener presentes siempre. Luego, la secretividad, que según pues ustedes conocen y según todos entendemos, de manera general, la instrucción es reservada para los terceros, ¿no? Y de forma excepcional, como veremos más adelante, podría en algún momento hacerse alguna alusión al secreto sumarial, ¿no? Pero eso debería de ser la excepción. Luego, y por último, como característica, es que las actuaciones que se realizan durante el proceso, la etapa de instrucción, etapa de investigación, pues como regla, carecen de valor probatorio a la hora de dictar sentencias. Es una idea, esta idea es una de las bases sobre las que se asienta precisamente la presunción de inocencia. En consecuencia, el tribunal enjuiciador, como regla, no puede utilizar los materiales de la instrucción como fuente de convicción, sino que lo único que puede hacer es dictar sentencia sobre la base de las pruebas que se practiquen en el juicio oral. Y eso es, por excelencia, el principio de inmediación. Como veremos más adelante, esta regla presenta importantes excepciones, de modo que en algunos casos resulta legítimo que el tribunal sentenciador pues funde su convicción acerca de la culpabilidad del acusado en elementos obtenidos pues, durante la instrucción. Cuando le suba la presentación, vamos a corregir esa parte que ese pequeño gazapo que se nos fue. Bien, vamos en tiempo real. ¿Qué sujetos intervienen en la etapa de investigación, en la etapa preparatoria? Pues en principio es el juez de instrucción, el juez de primera instancia, el juez a cargo de la etapa preparatoria, ¿no? Dependiendo de dónde nos encontremos, y se llama. Por el momento, y mientras no se cambie el modelo de proceso penal, le corresponde la dirección formal de la investigación o de la instrucción a un juez. Y por eso se llama juez instructor, funcionalmente. Es él quien dirige la investigación y sobre todo quien dicta las resoluciones en virtud de las cuales se ordena realizar diligencias de investigación, ¿no? Se acuerdan medidas cautelares y sobre todo se imputa formalmente el hecho punible a una persona. Todo lo que se diga en adelante sobre el juez de instrucción, pues debe entenderse aplicable en el ámbito material de su competencia, ¿no? Habrán circunstancias particulares en algunos espacios del ordenamiento jurídico, ¿no? Pero en términos generales, la instrucción es dirigida, la etapa preparatoria es dirigida por el juez de instrucción o juez de primera instancia. Del artículo, y esto es importante que le den lectura, no lo vamos a leer porque son muchos, del artículo 40 al artículo
55 más o menos. 55. Sí, 55. Del 40, no, porque esto es conexión, esto es otra cosa, al 53. Al 53. Del 40, del artículo 40 al 53 del Código Procesal Penal, esta debería ser nuestra primera tarea, está la competencia de los tribunales en materia penal. Ahí es donde podemos encontrar quién es quién y qué es lo que y qué papel juega, ¿no? Que por supuesto en este caso en particular estamos en el juez de primera instancia, que es el que está a cargo precisamente de este proceso instructivo. El siguiente sujeto, que es un sujeto importante, fundamental, es el Ministerio Público. Interviene, por supuesto, el Ministerio Público desde el principio. Durante la instrucción, el fiscal tiene pues una posición, llamémosla ambigua, porque aunque no deja de ser parte, también tiene encomendadas algunas funciones propias de un órgano imparcial, ¿no? Y en especial debe pues, velar por el respeto a la legalidad, ¿no? Solo una vez concluida la investigación, pues se define en concreto la posición procesal que asume el fiscal, en función de que decida acusar o por el contrario, pedir el sobreseimiento del proceso. Mientras dura la investigación, el Ministerio Público debe coadyuvar a la investigación, inclusive atendiendo las solicitudes de los otros sujetos procesales que son fundamentales. ¿Alguien tiene la Constitución Política de la República a la mano? Por favor, Juan Armando, léeme el artículo 251, me parece, de la Constitución. 251, por favor. Con mucho gusto, licenciado. El Ministerio Público. Dice: el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el Fiscal General de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y será nombrado por el Presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuesta por una comisión de postulación, integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos de la Facultad de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. Para la elección de candidatos se requiere el voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. El fiscal general de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. Su audio, licenciado. Perdón. Muchas gracias, Juan Armando. He pedido que lean o que leamos este artículo en conjunto, porque además ustedes son, como estudiantes de Derecho, ávidos o deberían de ser ávidos investigadores y atento público de las circunstancias que aquejan en nuestro sistema de justicia. Debería de ser lo que aqueja al país. Pero precisamente por eso aludo yo a este artículo, porque nos encontramos en estos momentos con la comisión de postulación recién instalada.
y es importante hacérselos ver para que no dejen de darle una leidita y puedan ver en los periódicos, en los medios, en el Twitter, en cualquier otro medio alternativo, cómo va la elección y puedan ustedes definir en su saber, en su conocimiento, de mano propia, el procedimiento en específico. Valdría la pena que le den seguimiento a ese tema, no porque vayan a ganar un punto, no porque les sirva para ganar un punto, sino porque creo que es una obligación ciudadana entender cómo funcionan nuestras instituciones, ¿verdad? Independientemente de cuál es el criterio político que cada quien tenga, ¿no? Porque a mí me puede parecer buena la exfiscal Telmaldana, me puede parecer buena el fiscal, me puede parecer bueno el fiscal o la fiscal Consuelo Porras, ese no es el punto. Eso cada quien tiene una calificación. Ahora, hay un punto importante que acaban de poner en el chat. Hoy es día, no debe haber injerencia del gobierno en las comisiones de postulación. Creo que hay es una posición, por supuesto, respetable, atendible, pero valdría la pena revisar cómo se eligen los fiscales generales en otras naciones del mundo. Y veremos que pues, a veces no es tan independiente como uno quisiera, ¿no? Pero eso es, por supuesto, como les digo, cultura general, enriquecimiento y sabiduría que ustedes puedan tener, que les acompañe. No es para definir o no una posición política, que eso por supuesto que ustedes son estudiantes de Derecho y tienen el criterio para eventualmente formular sus posiciones, ¿no? Entonces, dicho esto, por supuesto, tenemos que el Ministerio Público, parte de este artículo constitucional del 251 de la Constitución Política de la República, que vale decir, es un artículo que no es original, el artículo sí es original, pero el texto no es original de la Constitución de 1985, porque es uno de los que sufre una modificación en el año 92, me parece, si no estoy mal. Por supuesto, ninguno de ustedes había nacido. Ya di los números de carnet y yo soy el viejito aquí que sabe lo que sucedió en aquel momento, ¿no? Y eso cambió. En aquel momento la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público eran una sola institución. Y por eso es que a raíz de esas modificaciones se hace la escisión de la entidad y se deja la Procuraduría General de la Nación con una ley específica y un Ministerio Público atendiendo el monopolio de la acción penal, ya con una ley específica también. Luego tenemos a las partes, tanto acusadora como la parte acusada, y pues que desde que se apersonan en el proceso, el juez o al juez, ellos le pueden pedir que se adopten medidas de investigación, que se acuerden medidas cautelares, o que se proceda a la imputación formal, o que no se haga, según la posición que adopte cada uno en el proceso, ¿no? Aquí tenemos al querellante exclusivo, al agraviado, al actor civil, al tercero civilmente demandado. En la presentación les dejo los artículos, que sería bueno que hoy en la noche, antes de pernoctar, den una revisada a esos artículos para tenerlos frescos, ¿no? Y poder entender qué es cada uno. Por supuesto que los vamos a ver. Vamos a ver esas situaciones, pero no está de más leerlo. Luego también están los auxiliares del órgano judicial, que se trata de algunos sujetos o de algunas entidades que no forman parte del juzgado de instrucción, pero que pues sí colaboran con él. ¿En qué? Pues en el desempeño de algunas funciones que son inherentes a la instrucción o a la investigación. Dos importantes que nosotros tenemos, la policía judicial, por ejemplo, que es una policía que en Guatemala no existe. En Guatemala no existe un cuerpo único de policía judicial que esté adscrito al Poder Judicial, sino que lo que existen son pues unidades orgánicas
de la Policía Nacional como cuerpo de seguridad, perdón, mejor dicho, hay unidades específicas que son consideradas como policía judicial, pero que no son policía judicial, sino que están adscritos o que están atendiendo a los diversos cuerpos u organizaciones del organismo judicial, de los tribunales, con el objeto de apoyar la investigación que se está realizando, ¿no? Pero que devienen finalmente de esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no es que exista una policía judicial. Más lejos todavía, y ahí sí me había nacido yo, hubo una policía judicial que tiene tremendas atrocidades en la vida social y política de nuestro país, lleva a cuestas muchas almas, y a raíz de eso, pues, asumo que en la reforma de los 90 sobre nuestro sistema acusatorio, se obvia a la policía judicial como tal y se le dan las competencias específicas de acompañamiento a la Policía Nacional Civil, que pues al final de cuentas pues tiene en general, ¿no? En general, si hay policía judicial, pues también tiene una doble dependencia. Primero, una dependencia orgánica respecto de los superiores jerárquicos, que al final de cuentas es cuasi militarizado, y que llegan hasta la cúspide que debe de ser el ministro del Interior o el ministro de Gobernación, pero también tiene una dependencia funcional, que es respecto al juzgado de instrucción en cada concreta investigación que se lleve a cabo, por supuesto, y en caso de conflictos, pues prevalecerá una competencia funcional sobre, o debería, una competencia funcional sobre la competencia orgánica. Hace algunos meses hubo una discusión importante, ya veo la mano, una discusión importante porque algunos investigadores que pertenecían al Ministerio del Interior, al Ministerio de Gobernación o a la Policía Nacional Civil, fueron retirados de alguna fiscalía del Ministerio Público. En ese sentido, lo que estamos haciendo, o en ese momento lo que se hizo, fue prevalecer la dependencia orgánica de la funcional. La dependencia orgánica es para el jefe administrativo, pero la funcional es para lo que importa, ¿no? Que es la investigación que se requiere realizar. Sí, Axel, adelante. Gracias, licenciado. Buenas noches. Me perdí en algo, nada más. En relación al inciso D, cuando usted habló de auxiliares del órgano, en el primer aspecto, en el artículo 112, Policía Judicial, usted dijo que en Guatemala, como tales, no existen, pero sí existe apoyo de. Ahí me perdí. ¿Cuál es el nombre de esas personas o del grupo que da apoyo? No hay una definición clara dentro de la estructura funcional de forma absoluta, clara y definida, ¿no? En realidad, en la práctica, lo que hacen es que hay solicitudes que se mandan por parte del gobierno judicial y por parte del Ministerio Público, y sobre la base de política criminal es que definen quiénes o cuáles o cuántos son las personas que se asignan para las diferentes tareas de la instrucción. ¿Te lo dejé claro o te lo...? Totalmente claro, Lick. Muchas gracias. Fue lo único que me perdí un momentito. Muchas gracias, Lick. Ok, con mucho gusto. Ahora, ¿cuáles son las funciones de esta unidad? Voy a silenciar el micrófono que está ahí, perdón. Esas funciones, pues son, por supuesto, la averiguación sobre los responsables y circunstancias de los hechos delictivos, y pues la detención de los responsables, ¿no? De estos primeros que hemos mencionado. Y por supuesto dar cuenta a la autoridad judicial y fiscal conforme a lo dispone la ley, ¿no? Esa es su principal
función, la función más importante. Y luego derivarán algunas que son de manera general, como el auxilio a la autoridad judicial o a la autoridad fiscal, en cuantas actuaciones deba realizar por fuera de la sede y que requieran necesariamente la presencia policial. La realización, por supuesto, también de las actuaciones que exijan un ejercicio de coerción y se ordenare, pues por supuesto, a la autoridad judicial o fiscal. La garantía del cumplimiento de esas órdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal, ¿no? Entonces, y por supuesto, una infinidad de funciones que están relacionadas o con esa misma naturaleza, es decir, que sea necesaria para su cooperación o auxilio, y por supuesto que sea ordenado por una autoridad judicial o una autoridad fiscal. Y por último, hay un médico forense que en el caso nuestro pues es el INASIF, pero al médico forense, que antes se concebía de una forma diferente, pues le corresponden dos funciones básicas. Una asistencia sanitaria o médica en el ámbito del juzgado y la labor como perito médico en el marco de la investigación. Es importante que busquen la ley orgánica del INASIF y tengan a su mano esta ley, porque es obviamente importante y de trascendencia para el caso de la investigación. Y por último, en algunos países, en el nuestro no, pero creo que vale la pena aludir, hay la posibilidad de integrar servicios de investigación privada. Siempre dentro del ámbito del proceso penal y que pues, se reduce a una muy breve lista de delitos privados. Legislaciones como la española sí tienen los servicios de investigación privada a cargo de detectives privados que consisten en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación por cuenta de terceros que están legitimados en el proceso de algún tipo de información y pruebas sobre conductas o hechos que son más de carácter privado relacionados en algunos casos con el ámbito económico, laboral, mercantil, financiero, en general la vida personal, familiar o social, con la obtención de información tendiente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tienen lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos, etc. Circunstancias como esas es donde en esas legislaciones se permite una participación privada, que en el caso, como veremos eventualmente cuando se dé la investigación, en nuestro caso no se da. Entonces, estos son, por el momento, los sujetos procesales que intervienen, los sujetos que intervienen en la etapa preparatoria, la función y los objetivos, la finalidad, perdón, y las características de la etapa preparatoria, con la idea de que entendamos cuál es primero la concepción antes de adentrarnos en cada una de sus etapas y sobre todo antes de verificar alguna práctica sobre ellos. Bien, ¿alguien tiene una duda hasta el momento? Licenciado, buenas noches. Le saluda Sergio Quiñones. Sí, Sergio, adelante.
Me quedé un poco con duda en el aspecto que usted mencionaba en las finalidades, en la carencia de valor probatorio de las acciones. Al mencionar eso, mi duda es, ¿no pueden presentarse esas pruebas que se dieron en esta etapa dentro del juicio oral o solo son selectivas las pruebas que se van a poder presentar? Excelente pregunta, Sergio. Te agradezco mucho porque creo que es importante aclararlo. Lo que significa es que por el hecho de que sean diligenciado, en la etapa preparatoria, no por eso hacen prueba en juicio. En el juicio oral, recuérdate que vamos a estar ante los ojos de otro tribunal. En la etapa preparatoria, cuando ustedes hagan sus análisis de los artículos 40 y siguientes del código, la etapa preparatoria está a cargo de un juez unipersonal. Y cuando vas a juicio, después de haber pasado por la etapa intermedia y surtiendo las etapas que correspondan, el juicio oral y público corresponde que en él se desarrollen las pruebas. Entonces, ese tribunal de sentencia, ese tribunal que lleva a cargo el juicio oral y público, no puede basar su análisis sino solo en los elementos de prueba que se presentaron en el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Y lo reitero y lo trato de explicar un poquito más sencillo. Que si hubo 10 elementos de prueba en la etapa de instrucción, pero en el juicio solo se desenvuelven 6, y se desarrollan en el juicio, se presentan en el juicio, los jueces, no porque se desarrollaron la investigación sobre los 10, puede ir a agarrar los 10 para tomar esos elementos en su razonamiento final. ¿Ya? O sea, tienen que necesariamente estar desarrollados y presentados en la etapa del juicio. ¿Sí me cachas la idea, Sergio? Claro que sí, licenciado, ahora sí la entendí muy bien. Muy bien. Uh-huh. Con mucho gusto. ¿Alguien? Sí, Catherine y Beth. Buenas noches, un gusto. Gracias, igualmente, Catherine. Yo tengo una duda, es que se me perdió un poquito la conexión de internet, pero cuando hablaba de la sumariedad, entendiendo como lo más breve posible, no sé si le entendí bien, de que 3 meses a 6 meses es lo máximo, pero se puede alargar a 18 meses por una medida sustitutiva, ¿o estoy equivocada? No, Catherine. Vamos a ver. En nuestro código solo es de 3 meses. Nuestro código en el artículo 320, ¿qué era? 323. 300, gracias, Axel. En el 323 te señala de un plazo de 3 meses. Ese es nuestro código. Y en el 324, en el penúltimo párrafo, te permite extenderlo a 6 meses siempre que, en efecto, se haya dictado una medida sustitutiva. Si hay alguien en prisión, por supuesto que no. Entonces, en ese momento hacíamos alusión a que hay casos muy complejos, que hay otros sistemas, y puse el ejemplo del sistema español, en donde hay una declaración de caso complejo o de complejidad de la instrucción. Y ahí obviamente hay unos supuestos que hay que llenar para que se definan esos 18 meses de los que hablábamos. Pero ese es un ejemplo. En nuestro país eso no existe. En nuestro país son los 3 meses y 6 máximo en caso de que se otorgue una medida sustitutiva. Muchas gracias. Con mucho gusto, Catherine. ¿Alguien tiene alguna otra duda?
Bien. Si no hay más dudas, entonces voy a reparar. ¿Sí, Shirley? Lick, buenas noches.